dieron un espacio en su rutina diaria para acompañarnos hoy, para conversar sobre el tema de los controles de precios, que hoy tienen triste actualidad en el contexto de la pandemia. Muchas gracias por abrirme virtualmente la puerta de sus casas. La idea de esta charla es que sea una exposición de media hora, 40 minutos nomás, dividida en 3 partes, y que después abramos a preguntas y se pueda generar algún intercambio para dialogar en relación a las cuestiones que les parezca interesantes vinculadas con el tema. Y bueno, las 3 partes serían, en primer lugar, hacer una breve referencia a cuál es el origen histórico de las leyes de abastecimiento y control de precios como la que se está aplicando hoy en el país, para entender un poco de dónde vienen y cómo funcionan. Luego hacer una referencia a la práctica de la aplicación de estas leyes, sobre todo poco tiempo antes de la pandemia y luego de la pandemia. Sería la aplicación de la última de estas leyes, que es la que tenemos vigente hoy con algunas modificaciones, que es la Ley 20680 de abastecimiento y control de precios. Y finalmente, bueno, hacer algunos lineamientos generales, repasar algunos lineamientos generales de cómo funciona esta ley, qué particularidades tiene, así como alguna referencia a algunas de las problemáticas legales y constitucionales que presenta el régimen de la ley de abastecimiento, tal como está vigente al día de hoy. De todas maneras, antes de esas 3 partes me gustaría hacer una aclaración previa, breve, acerca de mi opinión personal en relación concretamente a los controles de precios máximos. Quiero aclarar por un tema de honestidad que para mí los controles de precios máximos, los precios máximos, no son idóneos para lograr el fin que se pretende alcanzar cuando la autoridad pública los establece. Es decir, entiendo que no son idóneos para controlar la inflación, y entiendo que no son idóneos para asegurar el abastecimiento de determinados bienes y servicios que se consideran esenciales a ciertos precios. Yo no soy economista, eso lo aclaro expresamente, pero me convencieron las ideas de la Escuela Austríaca de Economía, de la teoría económica de la Escuela Austríaca de Economía, que describen muy claramente cómo funcionan, digamos, los controles de precios, cuáles son sus consecuencias económicas, y cómo su establecimiento en general lo que tiende a producir es, en lugar de asegurar el abastecimiento, generar un agravante en la escasez, o sea, generan desabastecimiento. Esto además lo ratifica la historia, ¿no? Hay un libro muy interesante de Butler y Schuttinger, donde ellos repasan 4.000 años de experiencia de aplicación de este tipo de medidas de controles de precios, desde el Código de Hammurabi, incluso antes, el Antiguo Egipto, hasta el siglo XX, y de alguna manera ellos demuestran cómo han sido ineficaces para lograr las políticas y los objetivos que se han fijado quienes los establecieron en distintos momentos a lo largo de la historia. Es un libro muy recomendable. Hay una edición de Unión Editorial que tiene encima un prólogo de Milei, y es de muy fácil lectura. Pero básicamente lo que nos explican los economistas, y esto en todo caso quizás sería bueno luego volver a invitar, y esto es una sugerencia que hago a la Fundación, a Roberto Kachanowski para que explique desde el punto de vista económico cuáles son las consecuencias y cómo funcionan los controles de precios. Me parece que sería sumamente interesante, pero básicamente es un control de precios, lo que hace es fijar un precio, digamos, es un mecanismo a través del cual la autoridad pública manda realizar ciertos intercambios a determinados precios, o prohíbe realizar ciertos intercambios a determinados precios. En el caso de los precios máximos, lo que se hace es fijar un precio que en general está por debajo del precio que se hubiera obtenido en el libre proceso del mercado. Esto lo que produce básicamente es que se reduzca el margen de rentabilidad que podría obtenerse por la venta de esos bienes, y además aumenta la demanda, ¿no? Una vez que se baja el precio, se establece coactivamente el precio por debajo del precio de mercado, se produce un incremento de la demanda, ¿no? Hay más personas que están dispuestas a comprar el bien a ese precio artificialmente bajo. Obviamente, esto tiende a suceder que no es posible responder a ese aumento inmediato de la demanda mediante un aumento inmediato de la producción del bien, que ahora está más fuertemente demandado, lo que genera una suerte de faltante artificial. Pero además, y lo más interesante, es que este mecanismo que reduce el margen de rentabilidad modifica la señal, que es el precio, que en un contexto libre, si el precio aumentara en función del aumento de la demanda o la escasez del bien,
eso atraería, ¿no?, a otros agentes económicos a destinar capital e inversión para producir esos bienes y aprovechar ese margen de ganancia en condiciones de competencia, compitiendo unos entre otros. Entonces quizás ese precio, si bien inicialmente se elevaría, en el mediano plazo tendería a bajar en función de la mayor producción, la mayor competencia, la mayor oferta de bienes. Ahora, ¿qué ocurre? Estas señales se distorsionan cuando el precio máximo se fija por debajo del precio de mercado. Y lo que genera son incentivos contrarios, es decir, en lugar de atraer, digamos, de incentivar a quienes ya lo producen a que incrementen la producción y atraer a nuevos actores a que destinen capital e inviertan en la producción de esos bienes, lo que hace es mandar la señal de que ese capital y esas inversiones vayan a otros sectores productivos que no estén sujetos a regulación o a controles de precios. Con lo cual, lo que se produce es una retracción en la oferta del bien que se busca asegurar su abastecimiento. Y en la medida en que mayor sea la diferencia entre el precio máximo y el precio de mercado, mayor será la retracción de esa oferta. Obviamente genera muchos incentivos, y esto lo explican los autores de la Escuela Austríaca de Economía, hay libros de Mises, de Hayek, de Hazlitt, hay libros también de autores nacionales que han seguido sus ideas y las han desarrollado, como Venegas Lynch, como Zanotti, como Iván Carrino, Martín Krause, que explican muy bien, los Kachanowski, explican muy bien cómo funciona esta dinámica, pero en definitiva lo que producen los controles de precios máximos es producir o agravar la escasez o el desabastecimiento, que justamente es lo que se quería evitar. Y esto es así no solo en situaciones de normalidad, sino incluso cuando estos precios máximos se establecen en situaciones de emergencia, porque la dinámica es la misma, y más allá de que se pueda asegurar que cierta cantidad de demandantes puedan obtener ese bien al precio artificialmente bajo en una primera instancia, la dinámica de incentivos que producen el precio máximo en el corto plazo es la misma, ¿no? Entonces, genera desabastecimiento, desincentiva la producción, genera mercados negros, conduce al racionamiento, a la disminución en la calidad del bien, porque lógicamente se busca reducir los costos para poder mantener un margen de ganancia en lo posible dentro del precio máximo establecido, y se busca de alguna manera bajar la calidad para que el costo sea menor. Obviamente también hay incentivos del parte de la demanda, ¿no?, a buscar bienes sustitutos del bien que ahora están de desabastecimiento, como ocurrió, por ejemplo, cuando se establecieron los controles de precios del alcohol en gel aquí. A los pocos días, semanas, uno iba a las farmacias y ya no encontraba el alcohol etílico, el alcohol líquido, que es el que se utilizaba para hacer, digamos, soluciones caseras que vendían a sustituir al alcohol en gel. En fin, por estas razones y siguiendo estas ideas económicas, yo entiendo que los controles de precios no son idóneos para lograr el fin de asegurar el abastecimiento de los bienes, ni en situaciones de normalidad, ni en situaciones de emergencia. Y lo mismo en relación a la inflación, porque la inflación es un fenómeno monetario, se produce como consecuencia de la emisión monetaria, el incremento generalizado de los precios es la consecuencia de la emisión y es el efecto, ¿no?, la depreciación de la moneda. Entonces los controles de precios, los precios máximos, actúan no sobre la causa de la inflación, sino sobre los efectos, sobre el incremento de los precios como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo del valor de la moneda. Entonces, al no actuar sobre su causa, no son idóneos para contener la inflación. A lo sumo podrán retardar los efectos inflacionarios, y esto puede traer peores consecuencias aún. Hecha esta aclaración, quería hacer una referencia a la historia de estas leyes, ¿no? Los controles de precios aislados en nuestro país hay antecedentes desde principios de siglo para determinados productos, materias primas, pero uno de los más conocidos es en la década del 20, las leyes de congelamiento de alquileres, ¿no?, que ahora están, digamos, siendo recordadas a raíz de medidas que actualmente ha adoptado el Poder Ejecutivo. Esas leyes básicamente implicaron un control del precio de los alquileres en la década del 20 como consecuencia de una crisis habitacional, ¿no?, y lo que se buscaba era que más personas pudieran acceder a la vivienda. Estas leyes, después vamos a ver, fueron convalidadas por la Corte Suprema en un fallo que se llama Ercolano de la década del 20, y que casualmente es el que dio origen al poder de policía de emergencia amplio, al poder de policía amplio, que luego fue el sustento o el pilar sobre el que se construyó toda la doctrina de la emergencia, que
sobre cuya base la Corte Suprema ha ido convalidando muchas medidas de intervención, incluso los controles de precios a lo largo de nuestra historia. Pero más allá de estos controles aislados que existieron a principios del siglo XX, es recién en el año 39 cuando aparecen, en nuestro país al menos, las leyes de abastecimiento como tales, ¿no? Como normas dictadas para controlar los precios que a su vez delegaban facultades legislativas en el Poder Ejecutivo para que pudiera intervenir en la economía, controlando los precios y regulando la producción. Ahora bien, como ha ocurrido con muchas cosas en nuestro país, pensemos en el impuesto a la renta, el impuesto a las ganancias, estas leyes, si bien nacieron como leyes de emergencia, transitorias, excepcionalísimas, destinadas a regir por un periodo determinado de tiempo, de hecho, la ley 12.591, que es la primera ley de abastecimiento sancionada en el año 39, básicamente se dictó como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, o sea, para paliar los efectos de la guerra, se sancionó esta ley que controlaba los precios de una serie de productos básicos que habían comenzado a escasear porque eran demandados por el viejo continente y que también habían empezado a verse incrementos generalizados en los precios, ¿no? Entonces, esta ley sancionada como consecuencia de los efectos de la Segunda Guerra Mundial fue prorrogada luego por una serie de leyes y tuvo una vigencia ininterrumpida del régimen con modificaciones de 20 años, ¿no? Ya vemos que fueron más años que la emergencia permanente que vivimos desde el 2001, 2002 hasta el 2017 con la 25.561. Ya en los albores del siglo XX se advierte esta práctica institucional de la Argentina de prorrogar sine die las emergencias económicas. Lo cierto es que una ley sancionada como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial para paliar los efectos económicos de la Segunda Guerra Mundial en el año 39 fue prorrogada, modificada y ampliada en sus efectos hasta el año 59. Sin embargo, seguía siendo una ley de emergencia, ¿no? Más allá de que era difícil justificar que lo fuera, así era en el texto. De hecho, el único presidente, que, al menos en mi registro, que resignó a tener un instrumento normativo de esta naturaleza fue Frondizi, porque casualmente en el año 59, al poco tiempo de que había iniciado su mandato presidencial, vencía el plazo establecido para esta ley de abastecimiento de emergencia que estaba vigente en aquel entonces, y el Congreso sancionó una nueva ley prorrogando, estableciendo un nuevo plazo para la vigencia del régimen, y el presidente Frondizi lo vetó sobre la base de entender que esas medidas y esas facultades y normas de esa naturaleza iban a dificultar o imposibilitar, o eran contradictorias con el plan económico que estaba intentando impulsar desde el gobierno. Allí se produce un impasse en las leyes de abastecimiento hasta el año 64, y en el año 64 se sanciona una nueva ley de abastecimiento que también tenía notas de ley de emergencia, pero que duró muy poco, porque en el año 66, cuando, digamos, el golpe de Estado del 66, se dicta un decreto ley que sustituyó los regímenes anteriores, y aquí comienza una práctica que significó un quiebre, ¿no? Inicialmente estas leyes durante 20 años fueron leyes de emergencia, bien que prorrogadas, hubo ese pequeño impasse, y ahí comienza con los regímenes de facto una nueva etapa, ¿no? Allí lo que ocurrió es que se le quitó a estas leyes la exigencia de que existiera una emergencia para que puedan ser establecidas. De esta manera se transformaron en los regímenes de facto como en instrumentos permanentes de intervención del Estado en la economía. Y esta práctica de los regímenes de facto tuvo una convalidación, digamos, en un contexto democrático en el año 74, cuando se sanciona la ley 2680 que tenemos vigente hoy con algunas modificaciones. ¿Y por qué? Porque básicamente esta ley tomó los elementos de estas leyes anteriores, no limitó el uso de estas facultades de intervención en los precios y en la producción a las situaciones de emergencia, sino que previó un elenco de facultades que veremos, a mi criterio, son de naturaleza legislativa, que puede usar el Poder Ejecutivo en situaciones de normalidad. Luego, cabría mencionar un supuesto particular. Menem lo hizo, o también lo hizo, pero no de la misma manera, porque Frondizi renunció completamente a tener a su disposición una ley vigente de abastecimiento. Ahora, Menem lo que hizo fue, mediante un decreto de necesidad de
urgencia, el decreto de regulación económica del 2284 del 91, suspendió el ejercicio de las facultades previstas en la ley de abastecimiento en materia de precios y de producción, y lo condicionó a una previa declaración de emergencia de abastecimiento por parte del Congreso. Esto fue en el año 91. Entonces, de esa manera, en algún punto renunció al ejercicio de las facultades, pero no completamente, y lo condicionó a que sea el Congreso el que dispusiera cuándo esas facultades podían ser ejercidas. Pese a ello, hacia el final de su mandato, mediante un decreto de necesidad de urgencia, restableció el ejercicio de estas facultades para utilizarlas una vez más. Allí se produjo toda una discusión jurídica acerca de si con ese restablecimiento, mediante un decreto del 722 del año 99, se había restablecido de manera permanente o no el ejercicio de estas facultades. Esta discusión no fue zanjada, hubieron criterios muy dispares, incluso la Procuración del Tesoro inicialmente sostenía que no había habido una rehabilitación permanente de las facultades, luego modificó su criterio. Pese a ello, a partir del año 2006, y sin parar mientes en esta discusión sobre la vigencia, comenzó nuevamente a utilizarse la ley de abastecimiento. Entonces, como medidas para destacar con carácter previo a la pandemia, a partir del año 2006, yo acá tengo un documento que lo voy a compartir para que lo vean porque no me las acuerdo de memoria. Esperen un segundo, por favor. Bien. En materia de hidrocarburos, en el año 2006 se establecieron obligaciones de abastecer en el sector del gasoil, con fundamento en la ley de abastecimiento. Lo mismo en petróleo y derivados en el 2008, que hizo saber a todas las empresas que debían optimizar la producción a efectos de obtener volúmenes máximos de su capacidad. También para todos los combustibles líquidos en el año 2010 hubo una resolución, la 295, que impuso la obligación de abastecer el mercado y además estableció un congelamiento de los precios de los combustibles para toda la cadena de comercialización. Estas medidas fueron replicadas en el 2011 y en el 2013, también con obligaciones a abastecer el mercado de combustibles y con controles de precios. También en el sector de alimentos, diversas medidas de distinta naturaleza, las facultades para establecer registros especiales se ejercieron en relación a las papas, registros de importadores de papas, mecanismos de subsidios para la producción de papa, también para la producción de ganado bovino, porcino, con fundamento en la ley de abastecimiento. Se establecieron controles de precios para la carne, también se establecieron obligaciones de abastecer en materia de trigo y harina, obligando a los intervinientes en todos los procesos productivos de trigo, pan, etcétera, a ejecutar las acciones comerciales tendientes a proveer adecuadamente al mercado interno. También es recordada y conocida una resolución de la Secretaría de Comercio del año 2010 que estableció controles de precios para el papel periódico para diarios, que dio lugar a todo un debate con medidas judiciales, y luego generó una sanción de una ley específica que reguló ese sector. También en materia de servicio de televisión paga, una resolución conocida es la 50 del 2010, que estableció precios máximos, ¿no?, para los abonos de televisión paga de las cableoperadoras, que esto dio lugar también al inicio de muchas causas judiciales con algunas medidas cautelares que se concedieron, que finalmente fueron resueltas hace poco. Después voy a mencionar tanto la resolución en materia de hidrocarburos fue aplicada a Shell y su nulidad fue declarada por la Cámara Contenciosa en el año 2015, y en el caso de la resolución 50 en materia de abono mensual de servicio de televisión paga, es interesante destacar la existencia de dos sentencias, una de un juez de primera instancia, otra de la Cámara Federal de Mar del Plata, donde se declaró también la nulidad de esta resolución, y no solo eso, sino que, al menos hasta donde yo conozco, es una de las pocas sentencias que declaran la inconstitucionalidad de estas facultades de la ley. Sin embargo, como también voy a mencionar después, esa declaración de inconstitucionalidad está realizada en un contexto normativo previo a la reforma que tuvo esta ley en el año 2014, con lo cual no necesariamente es aplicable para evaluar desde el punto de vista de su validez las medidas que pueda adoptar el Poder Ejecutivo en la actualidad. También fue aplicada en productos siderúrgicos, incluso en medicamentos. En el año 2014 se congelaron los precios de los medicamentos. Hubieron otras también medidas de control de precios, pero que no tuvieron fundamento directo en la ley de abastecimiento. Y finalmente, luego de la pandemia,
Bueno, ¿qué ocurrió? Estas medidas que reseñé antes de la pandemia estaban fundadas en la Ley de Abastecimiento, tal como había sido reformada por el Decreto 2284 del 91, que había suspendido sus facultades, y pendía sobre esa ley toda esta discusión acerca de su vigencia. Ahora bien, en el año 2014 se impulsó una reforma de la ley que fue finalmente sancionada mediante la ley 26991, que básicamente lo que hizo fue modificó algunos aspectos parciales, en algunos casos positivos, se eliminaron penas de arresto, prisión, y algunas medidas que permitía adoptar que eran claramente restrictivas de la libertad personal. De alguna manera se despenalizó, porque antes se preveían delitos, y el fuero competente para la revisión de las medidas adoptadas con fundamento en la ley era el penal económico, y se la administrativizó en algún sentido, dándole, digamos, carácter de infracciones a los tipos infraccionales que están previstos hoy, y la competencia al fuero contencioso administrativo federal para impugnar las resoluciones. Ahora bien, desde el punto de vista del funcionamiento, antes de la reforma del 2014, como consecuencia del DNU del presidente Menem del 91, para poder ejercer las facultades debía haber una previa declaración de emergencia del Congreso. Lo que hizo la reforma del 2014 fue eliminar esta exigencia. Se volvió a hacer una ley como fue la 2680 al ser sancionada en el año 74. ¿Y qué significa esto? Que era una ley que no estaba condicionada en su aplicación a la existencia de emergencias públicas, e incluso ni siquiera emergencias de abastecimiento. Es una ley que le delega facultades amplísimas al Poder Ejecutivo para controlar los precios, controlar la producción, incluso disponer la venta forzosa de bienes bajo ciertas condiciones, sin que sea necesario estar en una emergencia pública. Además, lo que se hizo, y esta fue una modificación sustancial, fue excluir ciertos sujetos a los cuales no les sería aplicable desde el 2014 en adelante la ley de abastecimiento. ¿Y quiénes son esos agentes económicos? Bueno, las micro, pequeñas y medianas empresas que no detentaran posición dominante. Según la ley, en el 2014, tenía un artículo 1 al final de todo que decía que quedan excluidas de la aplicación de la ley las MIPYMES que no detenten posición dominante. El debate en el Congreso surge que en realidad la finalidad de esta versión remozada de la ley fue luchar contra los monopolios, tenía finalidades de defensa de la competencia, que era aplicar a los actores más pesados en los mercados, y por eso se excluyó de su alcance a las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto de alguna manera modificó el sentido de la ley, aunque no del todo. Esa fue una de las limitaciones. Y otra limitación fue que las facultades para controlar los precios y la producción se condicionaron en algún punto. ¿Por qué? Porque después de la reforma del 2014 se estableció que para que puedan controlarse los precios o para que puedan regularse la producción, tiene que configurarse algunas de las infracciones previstas en el artículo 4. Incremento artificial injustificado de los precios de modo que no responda proporcionalmente a los costos, acaparamiento injustificado, y estos tipos infraccionales que están previstos en el artículo 4, ahora son presupuesto para ejercer las facultades. Una cosa que no quedó clara es, bueno, para que se puedan ejercer las facultades, se tiene que acreditar que se cometieron infracciones de esa naturaleza y solamente se podrían ejercer las facultades de controlar precios y la producción respecto de los infractores. Una interpretación restrictiva es que sí. La práctica que hemos visto en los últimos meses demuestra que no es la interpretación adoptada por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque la resolución 86 del 2020 y la 100 del 2020, que congelaron respectivamente los precios del alcohol en gel, la 86, y de alimentos de la canasta básica y productos de higiene y uso personal, la resolución 100 del 2020, no se fundaron o al menos no invocaron la existencia de expedientes que hubieran acreditado la configuración de infracciones de esta naturaleza. Se limitaron a decir o a mencionar en los considerandos que se habían verificado aumentos generalizados de precios de alcohol en gel y de estos otros productos esenciales de la canasta básica como consecuencia de la pandemia. Y frente a eso se ejercieron las facultades delegadas. Pero además,
como consecuencia de la pandemia, se hizo una modificación del texto de la ley para eliminar esta exclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas que se había establecido en el año 2014 por parte del Congreso. El DNU 287 del 2020, que modificó el 260 del 2020, lo que hizo fue suspender transitoriamente la última parte del artículo 1 que excluía a las micro, pequeñas y medianas empresas, precisamente para que a partir de ahora y durante la emergencia de la pandemia del coronavirus, esta ley pueda ser aplicada incluso a las micro, pequeñas y medianas empresas. Entre las resoluciones que se dictaron se destacan esa, ¿no? La 100 y la 86. Hay una resolución, porque además de la ley, el decreto 260 del 2020, en su artículo 6, el propio decreto de necesidad de urgencia le atribuye facultades al Ministerio de Salud y al Ministerio de Producción para controlar los precios del alcohol en gel, barbijos e insumos críticos que defina. Sin embargo, los controles de precios que se establecieron por la resolución 86 y 100 de 2020 no se establecieron con fundamento directo en esta delegación del DNU, sino que se hicieron con fundamento en la ley de abastecimiento, aunque se invocan las demás normas de emergencia, ¿no? Pero esta resolución, esta disposición del DNU le da facultades conjuntamente al Ministerio de Salud y al Ministerio de Producción para establecer los precios y obligaciones en la cadena de producción respecto de estos bienes. Y lo que hizo el Ministerio de Salud con el de Producción fue dictar la resolución 1 del 2020 en ejercicio de estas facultades, que no estableció precios máximos, pero sí definió cuáles son esos insumos críticos, ¿no? Y hay insumos que son, digamos, aparatos médicos, también elementos de protección, desde barbijos hasta cobertores de cuerpo, etc., ventiladores, respiradores, una serie de insumos que se califican como críticos. Y se obliga a quienes los producen a incrementar su actividad o la producción al máximo de la capacidad instalada. Pero no se establecen controles de precio. Entonces, estas leyes nacieron como leyes de emergencia, se convirtieron con el paso de los años y a lo largo de 80 años casi de vigencia ininterrumpida en el país en instrumentos de regulación permanente de intervención del Estado en la economía. Y en el 2014 se despejaron todas las dudas que existían acerca de la vigencia de estas facultades, se renovó la ley luego de la reforma del 94, delegando facultades en el Poder Ejecutivo para controlar los precios y la producción, incluso cuando no se está en una emergencia pública. Aunque se condicionó el ejercicio de estas facultades a ciertos casos o bajo ciertos presupuestos, que son bastante amplios, claramente, y se excluyó a las micro, pequeñas y medianas empresas. Como consecuencia de la emergencia o del agravamiento de la emergencia sanitaria que se produjo como consecuencia de la pandemia, el Poder Ejecutivo dictó una norma de rango legislativo que eliminó transitoriamente esta exclusión, con lo cual hoy tenemos una ley que delega facultades legislativas de carácter legislativo para controlar los precios y la producción al Poder Ejecutivo, que puede ser aplicada según la interpretación que parece surgir de la práctica, cuando se advierten sin acreditar conductas que importan algunas de las infracciones, como ser incrementos generalizados, incrementos artificiales o injustificados de precios, y que se puede aplicar a las micro, pequeñas y medianas empresas por el tiempo que dure la emergencia económica. Algunas cuestiones fundamentales. La pregunta es, ¿controlar los precios y la producción es una facultad legislativa o es una facultad reglamentaria? Se supone que el precio es una expresión más directa de la propiedad, ¿no? Y de alguna manera establecer limitaciones a los precios, márgenes de utilidad, me parece que es innegable que es reglamentar o restringir el ejercicio del derecho de propiedad privada y libertad económica que está garantizado en nuestro país. Alberdi, en Sistema Económico y Rentístico, decía que no bastaba con reconocer el carácter inviolable del derecho de propiedad, sino que además tenía que asegurarse constitucionalmente una protección al uso y disposición de las facultades que otorgan los derechos de propiedad, de sus ventajas. Entonces, en nuestra Constitución no solo está el artículo 17, que establece la inviolabilidad de la propiedad,
sino que tenemos el artículo 14, que además de reconocer el derecho a ejercer tu industria lícita comercial, reconoce expresamente el derecho de usar y disponer de la propiedad. Esto Alberdi, cuando lo justificaba, dice que no basta con reconocer la inviolabilidad porque la propiedad puede ser protegida o respetada como principio, pero violada o negada en lo que tiene más preciado, que es el uso y goce de sus ventajas. Por eso justificó la existencia de un artículo 14, que además del 17 garantiza el uso y disposición de la propiedad. Entonces, me parece que en el contexto de nuestra Constitución, la facultad para reglamentar, para establecer precios máximos o obligaciones, obligar a producir un determinado bien, obligar a vender, disponer ventas forzosas, son facultades claramente restrictivas y reglamentarias del derecho constitucional de propiedad privada y libertad económica, y como consecuencia de eso, por lo dispuesto en el artículo 14, 75, 17 y el 75, inciso 13, que faculta al Congreso a regular el comercio interprovincial, incluso también el 75, inciso 18, la cláusula de prosperidad, se trata claramente de facultades que son, como principio, atribuidas por la Constitución al Congreso de la Nación. Son facultades legislativas. Entonces, esto plantea algunos problemas desde el punto de vista constitucional en relación a la ley de abastecimiento, sobre todo después de la reforma del año 94. ¿Por qué? Porque en el año 94 se reguló prohibitivamente dos institutos que hoy son muy usados por el Poder Ejecutivo y aprovechados, ¿no? Y que están previstos para situaciones de emergencia. O sea, los decretos de necesidad y urgencia, ¿no?, que están regulados en el artículo 99, inciso 3, y por otra parte, la delegación legislativa, ¿no?, la facultad para que la posibilidad de que el Congreso delegue facultades propias en el Poder Ejecutivo. Antes de la reforma del 94, estos eran institutos que no estaban previstos en la Constitución. De hecho, una lectura sistemática de la Constitución llegaría a concluir que no estaban prohibidos antes de la reforma del 94. Sin embargo, la práctica institucional fue recurrir a este tipo de instrumentos, y la Corte en su jurisprudencia convalidó su constitucionalidad. Entonces la reforma del 94 vino a limitar esta práctica institucional, a ponerle condiciones excepcionales para su ejercicio, tanto a los DNU como a los decretos delegados. Y en materia de delegación legislativa, que es lo que acá interesa, solamente admite que haya delegaciones en materias determinadas de administración, y claramente el control de los precios y la producción no son materia determinada de administración, o en situaciones de emergencia pública. Y el principal problema es que la ley de abastecimiento, con la reforma del 2014 por la 26991, primero, no involucra materia determinada de administración, y segundo, tampoco delegó facultades como consecuencia de una emergencia pública. Con lo cual, desde este punto de vista de la delegación legislativa, es para mí claramente inconstitucional. Además, la Constitución exige que esa delegación esté sujeta a un plazo, y la ley 2680 no establece un plazo. Y además, la Constitución con la reforma del 94 exige que la delegación sea efectuada con bases suficientes que permitan controlar el ejercicio de las facultades delegadas. Bueno, la ley de abastecimiento, a mi criterio, no contiene bases suficientes, contiene bases excesivamente amplias. La Corte admite que puede haber bases amplias, pero establece la exigencia de que se interpreten restrictivamente. Con lo cual, desde el punto de vista de la delegación legislativa, me parece que tiene graves vicios de inconstitucionalidad. Hay que destacar, sin embargo, dos cosas, y aquí, con esto me gustaría terminar para luego abrir al intercambio, y es, la Corte Suprema, como les mencionaba, desde el año 22, si mal no recuerdo, que se dictó el fallo Ercolano convalidando las leyes de congelamiento de alquileres, hasta ahora ha convalidado históricamente los controles de precios. Algunos fallos para mencionar que se destacan en eso, además de Ercolano, donde se convalidó los controles de precios de los alquileres, es Abico contra la Pesa, en la década del 30, que controló los precios de los mutuos hipotecarios y redujo la tasa de interés, que fue convalidado por la Corte. También en el año 44, el fallo Vicente Martini e Hijos, donde se convalidó la primera ley de abastecimiento sobre la base de un criterio sustentado en la doctrina de la emergencia. Pero también fallos posteriores en los que la Corte convalida estas medidas de control de los precios y la producción sin necesariamente vincularlo a la emergencia, como son Ufito en la década del 70, Verónica SRL y Cerámica San Lorenzo en el 88,
que involucraban planteos de inconstitucionalidad directo de la ley de abastecimiento, con fundamento en el derecho de propiedad, en la división de poderes, en la prohibición de la delegación legislativa, que la Corte convalidó. Otro fallo que es Ruemers, en el año 90, donde la Corte también convalidó medidas de la Secretaría de Comercio que establecían la necesaria autorización previa de la Secretaría de Comercio para que preste su conformidad con los precios de ciertos productos para poder venderlos. Bueno, y en Vicente Martín y Hijos, la Corte convalidó los controles de precios, incluso cuando importaran vender a pérdida. En definitiva, la Corte tiene un criterio bastante laxo a la hora de evaluar este tipo de medidas como los controles de precios y la producción, no solo en situaciones de emergencia, sino también en situaciones de normalidad, aunque en lo que refiere estrictamente a la delegación legislativa, estos precedentes que mencionaba no son directamente aplicables porque son previos a la reforma del 94, y hasta donde yo conozco, la Corte no se expidió en relación a la constitucionalidad de la ley de abastecimiento desde la perspectiva de la delegación con posterioridad a la reforma del 94. Sí existen recursos extraordinarios pendientes de resolución ante la Corte, en la causa de Shell y en la causa de la Capital Cable que mencioné antes, la de Shell, donde se declaró la nulidad de la 2506 en materia de obligar a abastecer el mercado interno, y en la de la Capital Cable, la 50 del 2010 de la Secretaría de Comercio, que estableció los controles de precios para el servicio de televisión paga. Estas dos sentencias fueron objeto de recurso extraordinario y están pendientes de resolución en la Corte. Ahora bien, como les decía, las dos medidas involucradas en estas sentencias relativamente recientes, sin embargo, fueron adoptadas con fundamento en el texto de la ley previo a la reforma del 2014, con lo cual lo que se dice en ellas no es directamente aplicable en materia de delegación al texto que tenemos hoy y que está utilizando el Poder Ejecutivo hoy, la Secretaría de Comercio hoy en la actualidad. Entonces, para concluir, la ley de abastecimiento es una ley que permite en situaciones de normalidad ejercer facultades que son de carácter o de sustancia legislativa, que importan una restricción directa del derecho de propiedad privada y libertad económica bajo ciertas condiciones. Hay muchas cuestiones que no están del todo definidas acerca de cómo se deben aplicar, pero la exclusión de las MIPYMES, que era una de las cosas que le daba un sesgo distinto a esta norma, fue transitoriamente eliminada a raíz de la pandemia del coronavirus, y actualmente se la está utilizando para controlar los precios, tanto en sectores muy específicos como el del alcohol en gel, como en materia de alimentos y canasta básica y productos de higiene. Se ha generado también una discusión acerca de la competencia de las provincias y de la competencia de los municipios para establecer este tipo de medidas. La ley de abastecimiento tiene un artículo 3 que expresamente le reconoce a los gobernadores de provincia y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la facultad para establecer precios máximos y controles en materia de producción, en la medida en que, informe al Estado Nacional, al Gobierno Federal. Si el Estado Nacional no estableció precios máximos, puede dictar precios máximos la autoridad provincial, tiene que informarlo al Gobierno Nacional. Si el Gobierno Nacional estableció precios máximos, para aumentarlos tiene que pedir autorización. Para reducirlos, simplemente tiene que informar. Obviamente, igual, si fuese para el comercio interprovincial exclusivamente, creo que las facultades serían propias de las legislaturas provinciales, ¿no?, en ejercicio de su poder de policía. Y en relación a los municipios, la ley de abastecimiento no hace ninguna referencia expresa. Lo que pasa es que la ley distingue entre las infracciones que tienen efectos interjurisdiccionales y aquellas que tienen efectos exclusivamente en la jurisdicción de cada provincia. Cuando las infracciones tienen efecto exclusivamente en la jurisdicción de cada provincia, esas infracciones son sancionadas por la autoridad provincial, así lo establece el artículo 18. Cuando tienen efectos en el comercio interjurisdiccional, según el artículo 15 de la ley, las tiene que imponer el Poder Ejecutivo Nacional o la Autoridad de Aplicación Nacional. No hay ninguna previsión expresa que aluda a los municipios, sin embargo, tanto el artículo 15 como el artículo 3, como el artículo 18, hace referencia a las autoridades que determine el organismo provincial o la autoridad nacional. Podría interpretarse
que las facultades para fiscalizar podrían ser delegadas en los municipios. A mi criterio es una interpretación restrictiva que corresponde hacer de la ley, que es una ley además de naturaleza federal. No, lo que no podría, o al menos exigiría una modificación normativa, es atribuirse facultades para establecer controles de precios en las autoridades municipales. Otra cuestión que hay para destacar es las sanciones, ¿no? Sanciones de multa, hasta 10 millones de pesos, sanciones de clausura del establecimiento, sanciones de inhabilitación especial para el comercio. Las sanciones de clausura y de inhabilitación especial no las puede establecer la autoridad administrativa, solamente en este caso las de multa. Las de clausura y las de inhabilitación tiene que requerir a los jueces de primera instancia en lo contencioso administrativo federal en la capital federal, o a los jueces federales si se establecen en las provincias, ¿no? Pero tiene que haber una decisión de la justicia. Facultades que tienen los inspectores cuando se sustancian los procedimientos ante infracciones que se cometen. Hay algunas para destacar. Tienen facultades para inspeccionar los locales, tienen facultades para solicitar allanamientos a la justicia, pero además tienen facultades, por ejemplo, para secuestrar libros e incluso para disponer la clausura preventiva cuando ello sea indispensable, dice la ley, para asegurar la investigación y no entorpecer el procedimiento de investigación. Esta facultad es muy cuestionable, solamente le permite a la autoridad administrativa disponer esa clausura preventiva por 3 días, si quiere extenderla hasta 30 días, debe solicitarlo a la justicia y no lo puede establecer la autoridad administrativa. De todas maneras, a mi criterio, siguiendo la jurisprudencia de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de las leyes que le atribuían facultades para establecer medidas cautelares a la AFIP, como la traba de embargos unilateral por parte directamente de la AFIP, me parece que en el caso de la clausura preventiva se podría aplicar este mismo razonamiento y podría considerarse inconstitucional a la luz de una aplicación analógica de lo resuelto por la Corte en este fallo Intercorp del año 2010 en relación a las medidas cautelares que podía disponer la AFIP. De todas maneras, es una cuestión que no está resuelta expresamente en relación al texto actual de la ley. Bueno, con esto me parece que sería interesante pasar a la instancia de las preguntas. No sé si han estado enviando algunas a Celeste, si quieren hacerlo ahora. Si alguno quiere hacer una pregunta de viva voz, puede levantar la mano y hacemos un intercambio de ideas. Ok, tenemos algunas preguntas aquí en el chat y tenemos alguien que está levantando la mano. Si quieren paso a leer algunas preguntas del chat que están desde antes. Bien, en primer lugar tenemos a Francisco Rondoletti preguntando: ¿la ley de defensa de la competencia ha sido incapaz de intervenir y sancionar a empresas que hacen abuso de posición dominante? Particularmente, si bien existe la figura de precios abusivos, la ley de defensa de la competencia no ha podido lidiar con esta conducta por la dificultad de probar cuando hay un precio excesivo. Entonces, ¿no es la LA una herramienta viable y necesaria ante estas situaciones? Bueno, yo creo que no. ¿Por qué? Porque me parece que hay una distinción muy clara, es interesante la pregunta, a mi criterio hay una distinción muy clara entre los mecanismos de regulación, los mecanismos propios de la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Abastecimiento. O sea, la Ley de Defensa de la Competencia lo que busca es establecer ciertas reglas de juego que permitan el proceso de mercado y la libre competencia, ¿no? Entonces se prohíben ciertas conductas que se juzgan disvaliosas porque atentan contra la competencia, ¿no? Los abusos de posición dominante y demás. Entonces, allí lo que se hace es establecer ciertas reglas del juego para permitir la libre competencia. En cambio, lo que hacen las leyes de abastecimiento no es establecer ciertas reglas del juego y prohibir ciertas conductas, sino directamente decirle a los agentes económicos cómo deben jugar el juego. La ley faculta a la autoridad pública para decirle cómo debe jugar el juego. En el sentido, a cuánto tiene que vender los productos, si los tiene que vender obligatoriamente, incluso a pérdida y demás. Entonces, son dos mecanismos de regulación diferentes. A mi criterio, y entiendo que yo no soy experto en defensa de la competencia, pero creo que sería mucho más saludable aplicar los mecanismos previstos en la Ley de Defensa de la Competencia para evitar abusos de posición dominante o prácticas anticompetitivas en situaciones como la que estamos viviendo, que utilizar la Ley de Abastecimiento, que a mi criterio adolece de manifiestos vicios de inconstitucionalidad. Bien, perfecto. Bueno, te agradecen. Tenemos a Ezequiel. Ok. Le habilitamos el micrófono, a ver.
Ezequiel, tienes que habilitar tu audio, ya nosotros te lo prendimos. Ahí está. Hola, hola, ¿qué tal? No sé si se me escucha. Sí, Sí, perfecto. Hola, Ezequiel. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ezequiel Mendieta es mi nombre. Antes que nada, agradecer por la conferencia y por la charla, realmente sumamente interesante. Una breve referencia como introducción para la pregunta que me gustaría formularle a Santiago, que me interesa ver su punto de vista más que nada en base a las críticas que realizó. Con respecto a control de precios y demás, obviamente es muy discutido la utilización de los controles, de los topes máximos a los precios y demás como mecanismo o como instrumento de control. Lo cierto es que hoy por hoy, o con la pandemia que se está viviendo, que obviamente exacerba la excepcionalidad y pone a prueba todo el sistema, sí. Lo cierto es que las economías más liberales del mundo, los países con economías más flexibles, más abiertas, menos intervencionistas, lo están haciendo, lo están aplicando. No solamente eso, sino que la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo está recomendando enfáticamente a las autoridades que apliquen precios máximos a los bienes esenciales del consumo, cuestiones de sanitarias y demás. Por lo cual, evidentemente, es un tema que puede ser que desde un punto de vista económico sea más o menos efectivo. Lo cierto es que bien aplicado no sé si sería tan ineficiente y demás. Y no solamente eso, sino que el control de precio me parece que también es una especie de respuesta a la distorsión previa del mercado. No es que el control de precio en sí mismo distorsiona el mercado. Puede ser que sí, puede ser que no, pero me parece que obedece más como respuesta que como causa. A todo esto, la pregunta viene por este lado, en ese contexto. Obviamente que tenemos el caso, por ejemplo, con respecto a la ley de abastecimiento y demás. Quisiera saber, por ejemplo, si lo que distorsiona, lo que puede llegar a desalentar las prácticas, el comercio y demás, es el control de precio o cómo jugarían conductas como las de Pharmacity con el acopio de 9.000 alcoholes en gel en sus depósitos en el contexto de crisis de pandemia. Entonces, bueno, esa clase de conductas, entiendo que obviamente el control de precios es una respuesta, pero las distorsiones previas del mercado tal vez en algunos casos habilitan, porque eso también genera, y me parece más desestabilizante al mercado, el acopio, como el efectuado, que el control de precio en sí. Y en base a lo que es la ley de abastecimiento, ¿cómo jugaría el artículo 42 de la Constitución y la nueva cláusula de progreso del 75, inciso 19? Cuando, por ejemplo, manda a las autoridades, el 42 de la Constitución, manda a las autoridades a la tutela de la salud, los intereses económicos de los consumidores, a la protección de la defensa de la competencia, e incluso el 75, inciso 19, como nueva cláusula de progreso de prosperidad, ordena o establece como manda constitucional el progreso económico, Sí. con justicia social y demás. Me parece clarísimo el planteo. En relación a esto último que vos me estás mencionando, serían facultades del Poder Legislativo, ¿no? Y en este caso estamos hablando de medidas que están adoptadas por el Ejecutivo vía delegación. De todas maneras, me parece que es muy interesante tu planteo. A ver, para ir, me anoté varias cosas en función de lo que ibas mencionando. El tema de los otros países. Que otros países lo hagan no significa, en mi criterio, que esté bien. Digamos, porque hay razones para entender que así como está mal acá, está mal en cualquier otro lugar del mundo. Y el hecho de que se estén adoptando estas medidas en la excepcionalidad, de hecho estamos viendo que muchas medidas restrictivas de derechos individuales en materia de aislamiento, de libertad de circulación, de reunión, se están adoptando cosas inauditas que nunca hubiéramos imaginado que podían llegar a adoptar ciertos países. Otros no. En Estados Unidos se adoptaron algunas medidas, pero no necesariamente como las que se adoptan aquí, con algunos otros fundamentos. Yo las critico igual, Lo que pasa es que yo lo que sostengo es que existen medidas alternativas que puede adoptar el Estado, y esto va en línea con otra pregunta que hay, que son menos distorsivas y producen consecuencias menos gravosas para el funcionamiento del proceso de mercado. A mí me parece que en lugar de
establecer controles de precios o obligar a vender o a producir estos bienes sería menos distorsivo e igualmente idóneo que el Estado, por ejemplo, estableciera exenciones impositivas para la producción, o incluso que el Estado removiera todas las barreras que puedan existir para la importación de estos bienes. También, por ejemplo, que estableciera incluso regímenes de subsidio para la producción de estos bienes, me parece menos distorsivo todavía que establecer controles de precios. Pero incluso más, yo creo que si hay una decisión política de que ciertos sectores de la población, por las condiciones de vulnerabilidad o porque son sectores de riesgo, como los mayores de 65 años, puedan acceder a determinados insumos, sería mucho menos gravosa y distorsiva una medida, por ejemplo, en el sentido de que el Estado sea el que adquiera esos bienes y los reparte incluso, o los venda a precios más bajos, o los reparte incluso gratuitamente a estos sectores. Me parece que los costos, si bien eso tiene un costo, claramente un costo fiscal, los costos para el sistema son mucho menores que intervenir en los precios y producir, agravar la escasez o el desabastecimiento. Pero entiendo tu punto de vista, que parte de una base justamente, por eso hice mi declaración inicial, ¿no? De cuál es mi entender acerca de cómo funcionan los controles de precios. Desde esa perspectiva te hago este matiz que me parece que tiene cierta... que va en línea de lo que vos planteás. En relación, no nos olvidemos que el artículo 1121 del Código Civil y Comercial, por lo pronto, por ejemplo, dice que en materia de relación de consumo, las cláusulas relativas a la relación entre el precio y el bien, no pueden ser declaradas abusivas ni por los jueces. Bueno, digo, es un tema este, ¿no? Y en relación al artículo 42, yo entiendo que el artículo 42 tiene una serie de cosas, entre ellas obliga al Estado a proveer lo conducente a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, y para mí, dentro de la forma de distorsión de los mercados, está incluso las que puede producir el propio Estado a través de medidas regulatorias. Hay un fallo que no tiene tan directamente que ver, porque no fue un holding, sino que fue una cosa que dijo al pasar la Corte, creo yo, pero ¿se acuerdan? Como consecuencia de diversas medidas vinculadas con los controles de precios de la televisión por cable, había causas en distintas provincias, y la Corte dictó el fallo Municipalidad de Berazategui, donde dijo, organicemos esto, creemos un registro de acciones colectivas. Bueno, finalmente se creó el registro. En ese fallo la Corte habla de que hay un derecho colectivo a las relaciones, un derecho de incidencia colectiva a las relaciones de competencia, o sea, a que exista la competencia. O sea, y destacó que el hecho de que jueces de distintas jurisdicciones pudieran establecer distintos precios era una medida distorsiva, ¿no? O sea, creo que hay, digamos, muchas cuestiones para analizar. Creo que hay medidas alternativas que se pueden proponer, que son, al menos a mi criterio, tienen un menor impacto negativo en la línea que yo mencionaba inicialmente, pero entiendo tu planteo perfectamente. Y te agradezco mucho. No, por favor, gracias a vos. Gracias, Ezequiel. Vamos a seguir acá con las preguntas. Marcelo Medina dice, buenas tardes, felicito al expositor por esta conferencia. Mi consulta es, ¿qué puede hacerse frente a la fijación de precios en cuanto a lo legal se refiere para que esta fijación deje de tener vigencia o solamente debe acatarse por la ley de abastecimiento? Si entiendo bien la pregunta, yo creo que hoy por hoy el Estado, a través del Poder Ejecutivo Nacional, solamente tiene facultades para establecer controles de precios en el Decreto de Necesidad de Urgencia 260, a través de las facultades que mencionaba antes, que le da al Ministerio de Salud y al Ministerio de Producción para ciertos bienes, que son los insumos críticos, los barbijos y el alcohol en gel, y a través de la ley de abastecimiento, y siempre sujeto a los límites legales y constitucionales que surgen de estos regímenes. Yo no conozco hasta el momento ninguna decisión que haya habido a nivel judicial donde se haya suspendido estas medidas, o siquiera que haya habido un cuestionamiento de estas medidas. Pero bueno, la justicia podría eventualmente suspender esos controles, ¿sí? Bien, ahí le damos la palabra a Marcelo, a ver si quiere por ahí aclarar su pregunta o decir si ya se va a contestar su... Hola, ¿se me escucha? Sí, un poquito Hola, bajo. ¿qué tal? Perdón, a ver. Ahora debería escucharse mejor. Sí, mucho mejor. Sí, iba apuntada justamente a eso, si bien mi área de formación justamente no es
el área del derecho, sino de la economía, y es justamente la fijación de precios lo que genera desabastecimiento y desalienta la producción, sin duda, ¿no? Por eso quería saber si existía algún instrumento legal por el cual puede cuestionarse justamente la fijación de precios, no solamente a los insumos médicos, sino también a todos los demás precios, digamos, que hay a través de precios cuidados, ¿no? De esa medida del gobierno. A eso apuntaba. ¿Se me escucha? ¿Me escuchás? Perfecto. Hola. Sí, sí, te escuchamos, Santiago. Ah, Marcelo se le cortó la voz. ¿O es mi conexión? Hola, hola. No, Marcelo, sí, Parece sí, nosotros lo que puede escuchamos. ser que sí, puede ser que se te haya cortado por un momento la conexión, Santiago. Me cortó por un momento que Marcelo, me parece, te agradezco mucho por tus consideraciones. Sí, obviamente hay, digamos, estas medidas que se adoptan en función de la ley de abastecimiento pueden ser cuestionadas en sede administrativa inicialmente y luego en instancia judicial, o podrían también, bajo ciertas figuras, digamos, acciones particulares, cuestionarse directamente en sede judicial, por ejemplo, por vía de un amparo o una acción declarativa de inconstitucionalidad. Tiene sus bemoles, porque como es ejercicio de facultades legislativas, hay toda una discusión acerca de si debe o no impugnarse primero en sede administrativa estas medidas. Hay quienes dicen que sí y quienes dicen que no. Lo aconsejable es impugnar en primer lugar en sede administrativa para evitar cualquier discusión y luego recurrir a la vía judicial, sin perjuicio de que se soliciten medidas cautelares autónomas una vez que se interponga el reclamo impropio en sede administrativa, ¿no? O sea, hay mecanismos para impugnar desde el punto de vista jurídico estas medidas en su validez y para intentar suspender sus efectos. Esto existe, pero yo no conozco que se hayan activado, al menos hasta el día de hoy, no tuve noticia de ninguna medida en este sentido. Perfecto. Tenemos a Federico con el audio habilitado, así que Federico, puedes plantear tu pregunta. Bueno, aprovecho para saludar, agradecer a la Fundación por darse el lujo de tener a Santiago en semejante charla y obviamente agradecer a Santiago por compartir su conocimiento con nosotros. La verdad que tenía pensado una pregunta cuando venía pensando en la charla de hoy, en línea con lo que había planteado Ezequiel, y fue totalmente respondida en realidad y complementada también gracias a la participación de Ezequiel. Hablaste de medidas alternativas con las que estoy de acuerdo y creo que cualquiera de esas sería más efectiva que el escenario actual. Creo que fomentar un poco más la defensa de la competencia, fortalecer la institución, crear la Autoridad Nacional de la Competencia y poner en práctica políticas de competencia con un horizonte más claro también ayudarían quizás de una vez a Argentina a sortear este tipo de normas que venimos arrastrando de hace miles de años, ¿no? Pero mi pregunta a partir de esto es, en realidad pensaba recién, ¿cómo salimos de esto, Santiago? Y quizás es más de opinión, pero ¿cómo podemos, siendo Argentina, superar la situación que vivimos hoy, donde las emergencias se prolongan a lo largo del tiempo históricamente, y donde no estoy imaginando un escenario donde probablemente ninguna de las medidas que dijiste vayan a darse, ni tampoco se vaya a fortalecer hoy la defensa de la competencia con el antecedente que tenemos, que finalmente el tribunal no se formó y el concurso está ahí dando vueltas y no se sabe qué va a pasar? Y bueno, recién tenemos un nuevo presidente de una comisión que fue derogada 3 veces por 3 leyes distintas. Sí. Bueno, Federico, muchísimas gracias por tus generosas palabras, un placer tenerte. Gracias. La verdad que yo coincido, esto también lo he dicho, ¿no?, en algún otro lugar, de que sería conveniente que se utilicen los mecanismos de la Ley de Defensa de la Competencia, incluso la Ley de Defensa del Consumidor y la de lealtad comercial, en lugar de la Ley de Abastecimiento. Lo cierto es que en materia de defensa de la competencia, me parece que institucionalmente el país tiene una deuda pendiente hace mucho tiempo. Ojalá se pudiera producir el cambio, pero en relación más a que esto tiene que ver con la pregunta de fondo que vos hacés, me parece que con 80 años de tradición en materia de controles de precios y con un paradigma consolidado de la idea de que el Estado tiene que intervenir en la economía y con crisis económicas cíclicas, me parece que es muy difícil que dejemos de ver este tipo de medidas en la vida diaria. La verdad es que es lamentable a mi criterio, pero es así. Cuando escribimos un libro con Santiago Maqueda,
el año pasado comentando la ley, terminamos diciendo en una parte del principio cuando presentamos el libro, ojalá que no, pese a que nuestros editores nos están publicando este libro, ojalá que no se tenga que aplicar nunca más esta ley, y al año siguiente nos estamos viendo con estas medidas, ¿no? Entonces, me parece que para que en Argentina no se adopten más controles de precios y medidas de intervención en la producción de esta naturaleza, o de las que tuvimos en el pasado en situaciones no de emergencia, se tiene que producir un cambio cultural, y ese cambio cultural eventualmente tiene que modificar las ideas políticas. Y si eso no se produce, es muy difícil que estas herramientas dejen de ser usadas o incluso existan. Pensemos que ni siquiera el presidente Macri, que en algunos puntos pensaríamos que tenía posiciones contrarias a esta ley, no la derogó. Y me parece que, bueno, que Federalismo y Libertad, la Fundación Libertad y Progreso y muchas otras en el país, Agustín Echevarne, trabajan mucho en la difusión de ideas de libertad, y Alberto Venegas Lynch, Roberto Kachanowski, hay un montón, Iván Carrino, que no puedo mencionar a todos, pero hay muchas personas que trabajan para difundir las ideas de libertad, Javier Milei incluso, difundir las ideas de libertad, y me parece que eso es fundamental hoy, porque si no se cambia culturalmente, es muy difícil, me parece, que torzamos el rumbo a nivel normativo institucional en relación a lo que tiene que ver con este tipo de prácticas. Muchísimas gracias. Gracias, Federico. Paso a leer algunas del chat. Camila Beller dice, ¿usted propondría algunas medidas específicas? ¿Son avaladas por alguna ley? Muy buena la charla. Sí, Santiago. Sí, estoy perdiendo un poco el audio porque parece que están dando mal la conexión, no sé si ustedes me escuchan. Ok, repito la pregunta. Camila Beller pregunta, ¿usted propondría algunas medidas específicas? ¿Son avaladas por alguna ley? Muy buena la charla. Bueno, las medidas específicas que proponía son las que mencioné antes. Algunas podrían adoptarse incluso con la ley de abastecimiento, y serían, a mi criterio, menos nocivas que los controles de precios y las obligaciones a vender o a producir. También existen la posibilidad de hacer funcionar el Congreso, ¿no?, para presentar exenciones impositivas en estas materias y demás, e instrumentar este tipo de medidas. Me parece que institucionalmente el país, más allá de la pandemia y de las medidas urgentes que debieron tomarse inicialmente, allá casi 2 meses o mes y pico del primer afectado y de las primeras medidas que se adoptaron con carácter urgente, me parece que el Congreso debería asumir el rol de control que tiene en materia de decreto de necesidad de urgencia y de decretos delegados, y me parece también que podría funcionar para adoptar medidas en materia impositiva que favorezcan, digamos, que eliminen restricciones y favorezcan la producción en el orden que mencionaba anteriormente. Y después, en relación a la pregunta de Daniel, bueno, yo coincido en que es probable que, siendo transitorias, si esto eventualmente se discute en la Corte a la luz de la jurisprudencia que existe, sean convalidadas. Esto me parece que es altamente probable, aunque en materia de delegación hay cuestiones que es difícil, pero que es probable también que no sean consideradas de suficiente peso como para declarar la invalidez de estas decisiones. Habrá que verlo. En general, el Poder Judicial tiene cierto criterio deferente en relación a estas medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo. Eso creo que vamos a ver si es que se producen conflictos en los próximos meses. Perfecto. Bueno, nos están llegando varias preguntas acá al chat, pero vamos a hacer una que nos mandaron por Facebook, por el live. Te consulta Roberto Bujedo. ¿Podría referirse delegación de control de precios a los municipios y qué pasaría con las actas labradas y procedimientos realizados por estos? Y también te hace otra consulta de si la inclusión de la micro y mediana empresa no resultaría también en una violación del principio de igualdad. En relación a esta última, yo coincido que la exclusión, de hecho nosotros en algunos trabajos que publicamos con Santiago Maqueda, interpretamos esta modificación, la exclusión de las MIPYMES que no detenten posición dominante, en realidad con fundamento en la igualdad, debería aplicarse no solo a las MIPYMES, sino a cualquier agente económico que no detente posición dominante.
y proponemos una interpretación bastante restrictiva de la ley de abastecimiento a la luz de las finalidades declaradas en la reforma del 2014, en el sentido de que en realidad lo que ahora buscaría la ley, desde esta interpretación restrictiva, que no es la adoptada aparentemente por las autoridades públicas, es prohibir ciertas conductas anticompetitivas cuando no hay competencia efectiva. Sería una especie de ley especial de defensa de la competencia para ciertos casos particulares. Pero es una interpretación muy discutida, se funda en un libro, en algunas interpretaciones ofrecidas por Guillermo Cabanella de las Cuevas, en un libro muy bueno que tiene, que se llama Regulación del Comercio Interior, pero no es aceptada, digamos, ampliamente esta interpretación. Ahí también creo que hay otro elemento para evaluar, ¿no? Es una ley delegante, la ley de abastecimiento, que fue modificada por un DNU, ¿no? Que eliminó transitoriamente una exclusión. ¿Puede un decreto de necesidad de urgencia utilizarse para modificar una ley que delega facultades legislativas? Hay toda una gran discusión ahí, porque se supone que las leyes que delegan facultades legislativas no pueden ser modificadas por el Ejecutivo, sino que tiene que usar las facultades que el Congreso le dio según las pautas que estableció en la misma ley delegante. No podría el Poder Ejecutivo modificar esas bases. Pero, como esta modificación se instrumentó por vía de un decreto de necesidad de urgencia, creo que hay argumentos a favor y en contra, y habrá que ver qué dice eventualmente la justicia. Me parece que en realidad lo adecuado sería no modificar la ley delegante por vía de un DNU, sino adoptar una medida, en todo caso, de control por vía de un DNU y sujetar ese DNU al control del Congreso. En relación al tema de los municipios, como les decía, en materia de fiscalización, el Poder Ejecutivo dictó un decreto, el 351 del 2020, convocando a los municipios, a las autoridades municipales, a fiscalizar las infracciones a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, y también convocando a las provincias, a las autoridades provinciales, a fiscalizar las infracciones que tengan efecto en las provincias. Este es el decreto 351. No les reconoce ni les atribuye facultades para establecer controles de precios, ni tampoco les atribuye o les delega facultades para imponer sanciones. En el ámbito provincial, en la provincia de Buenos Aires, el decreto 177 del 2020 amplió el plazo de los controles de precios a 90 días en lugar de 30, que ahora se prorrogaron por 30 más, y además convocó o facultó a los municipios de la provincia para que fiscalicen las infracciones en el territorio provincial, pero dando cuenta a las autoridades provinciales, y las sanciones tienen que ser aplicadas por las autoridades provinciales. En cambio, un esquema similar en Tucumán sucedió, hasta donde yo vi, creo que es la ley 9234, sancionada recientemente, que excepcionalmente y por el tiempo que dure la emergencia declarada en función de la pandemia, se reconoce a las autoridades municipales facultades para fiscalizar el cumplimiento a las disposiciones de control de precios establecidas por la resolución de la Secretaría de Comercio 100 del 2020, con lo cual ahí se reconoce la facultad de fiscalización, no para imponer sanciones. Los intendentes municipales tienen que dar cuenta de las eventuales infracciones que constaten a la autoridad provincial para que sea esta, en todo caso, quien imponga las sanciones. A mi criterio, no sería inconstitucional y podría justificarse el reconocimiento de facultades de fiscalización a los municipios. Como dije antes, me parece que las facultades para establecer controles de precios y para imponer las sanciones no podrían ejercerlas los municipios, a menos que se modificara el texto de la ley. Pero esa es mi opinión personal. Perfecto. Vamos a seguir ahora con una pregunta de Marcos Nazar Anchorena. Excelente exposición y muchas gracias por compartirla con todos nosotros. A mi modo de ver, la delegación de la facultad de fiscalizar y eventualmente de sancionar por parte de los municipios está prevista en la ley de abastecimiento. Si bien esta no menciona a los municipios expresamente, en cualquier caso, ¿no resultaría razonable esta delegación teniendo en cuenta lo difícil que es para la autoridad nacional fiscalizar en todo el país y que de lo contrario se afectaría sustancialmente el gasto? Mira, yo coincido con lo que él sostiene porque, digamos, se puede interpretar razonablemente que la facultad para fiscalizar tanto la autoridad nacional como la autoridad provincial pueden atribuirla a los municipios. Esto surge de
artículo 15, y en el sentido de que se faculta a la autoridad, al Poder Ejecutivo, a establecer quién es la autoridad de aplicación, que podría establecer que sea en el interior de los municipios para fiscalizar, y del artículo 18, ¿no?, que establece que las infracciones que tengan efecto en las provincias pueden ser establecidas, pueden ser, digamos, constatadas por la autoridad provincial y sancionadas por la autoridad provincial o los organismos que ésta determine. Bueno, esta expresión, los organismos que ésta determine, significa que tiene que ser un organismo que esté en la órbita de la provincia, o podría ser en la órbita municipal. Creo que puede sostenerse razonablemente que a la luz de estas disposiciones la provincia reconozca o atribuya o delegue facultades de fiscalizar a los municipios. Yo, personalmente, creo que es cuestionable. Hay un tema que es, a ver, es una ley que delega facultades legislativas, según la jurisprudencia de la Corte, sobre todo el Colegio Público de Abogados en el año 2008, y luego en Santa Fe en 2015, la Corte estableció claramente un criterio de interpretación restrictiva de esta clase de leyes, sobre todo cuando tienen bases excesivamente amplias, imprecisas, formuladas en términos amplios, y me parece que este es el caso. Se hace referencia también en el caso de YPF en 2012, la Corte analiza un tema de subdelegación, y la Corte dice que en materia, cuando hay delegación, hay una excepción o una modulación del principio de división de poderes, y que esto es de interpretación restrictiva. Yo creo que por eso, desde una interpretación restrictiva, además de que lo que se presume es la libertad y no la restricción a la libertad, reconocer facultad de regulación o sanción a los municipios no sería para mí constitucional. La facultad de fiscalización podría sostenerse razonablemente con fundamento en el texto de la ley, como sugiere la persona que hizo la consulta. Bien, bueno, vamos a darle la palabra ahora a Federico Rossi. Qué placer. Sí, tenemos bastante consultas. Bien, Federico, te habilitamos el audio, tenés que abrirlo ahora. Hola Santi, espectacular la charla. Okay. Bueno, primero que nada un comentario al comentario de Ezequiel. También estaría bueno darle derecho a réplica después a él. Yo creo que si Farmacito o cualquier otra farmacia ha acumulado 9.000 envases de alcohol en gel, es justamente una consecuencia de los controles de precios. Caso contrario, si los precios fuesen libres y los precios de equilibrio, esas 9.000 unidades de alcohol en gel estarían hoy en el mercado y ya habrían sido vendidas y consumidas. Después también otro comentario que hizo un amigo, Fede Wolfkewitz. Estoy completamente de acuerdo de que es necesario constituir la Autoridad de Defensa de la Competencia, pero no hay que perder de vista que la constitución de la Autoridad de Competencia, eso no va a generar un incremento de la competencia. Lo que genera un incremento de la competencia es la seguridad jurídica, el respeto de los contratos, impuestos bajos. No es que porque tengamos una autoridad de competencia van a llover las inversiones o se van a lanzar nuevos productos al mercado. Y por último, termino con una pregunta, Santi. Sí. Hemos visto que la Secretaría de Comercio Interior, que es la autoridad que aplica la ley de abastecimiento, tiene dos modalidades de proceder con la ley. Ya sea a través del dictado de normas, por ejemplo la resolución 86 y la 100 que mencionaste, para determinados sectores, fijando precios máximos. Y después también hay otra modalidad que, por ejemplo, ayer salió un comunicado de prensa de la Secretaría de Comercio, en la cual dice que se sancionó a una empresa que está activa en el mercado del oxígeno medicinal, y que impuso una sanción porque la empresa simplemente anunció que iba a aumentar los precios. Te hago una pregunta, en tu carácter de abogado practicante, además de profesor, ¿cómo defenderías a una empresa en estos segundos casos? ¿No? En el primer caso que hablamos de una resolución general que fija precios máximos para determinada industria, sino para una empresa en particular, como es el caso que te comenté, digamos, que se sanciona a una empresa por el mero hecho de anunciar precios futuros, y sin constatarse una infracción a una norma previa. ¿Pero la sanción se instrumentó de conformidad con el procedimiento de la ley? Dice que se aplica la ley del procedimiento, se aplica la ley de abastecimiento, perdón, y que se sancionó a la empresa por anunciar un aumento de precios en el futuro. Es un comunicado de prensa que salió en la página de la Secretaría de Comercio. No conozco el caso particular, pero me parece que
digamos, si se respetó el principio del procedimiento previsto en la ley o no, pero si se impuso una sanción mediante un acto, habría que recurrirlo por la vía prevista en la ley, un recurso directo ante la Cámara de Contencioso Administrativa Federal. De todas maneras, habría que ver las particularidades, si hay una vía de hecho, si hay podría interponerse algún amparo, pero me parece que habría que conocer un poquito más cuáles son los hechos. De todas maneras, me parece que anunciar o publicar, yo, por ejemplo, el registro de infractores a la ley de abastecimiento está creado por el decreto 203 del 2015. Yo traté de encontrar algún registro online y algún lugar donde se dé cuenta de qué sanciones se impusieron con fundamento de la ley y demás en función de este registro, y nunca pude acceder a él. Por eso me llama la atención que haya un comunicado de prensa dando cuenta de que se ha sancionado a una empresa, ¿no? Pero ahí sí, creo que las vías son la prevista en la ley, eventualmente la acción de amparo, si hay una violación manifiestamente inminente y legítima de los derechos de esta empresa en particular. Coincido plenamente con las apreciaciones que hiciste vos en relación al planteo de Ezequiel, y también plenamente en que lo que se necesita es proteger la libertad, proteger la propiedad privada, proteger la seguridad jurídica, proteger los contratos, que es lo que no se viene haciendo a lo largo de los últimos 80, 90 años. El problema es que me parece muy difícil que se produzca el cambio necesario para poder ir por ese lado. Por eso me parece muy valiosa la tarea que hacen fundaciones como Federalismo y Libertad, y creo que hay que volver a las bases de Alberdi, al sistema económico rentístico, a las ideas de Alberdi, a las ideas de libertad, y es la única manera de que en el mediano o largo plazo tengamos algún cambio a nivel normativo institucional. Gracias, clarísimo. Gracias a vos, Fede. Gracias, Vale, Federico. bueno, vamos cerrando las intervenciones, que nos quedan un par en el chat, y luego después, bueno, Ezequiel, que tomó un poquito la palabra también al final, como comentó, así que, Sí, bueno, Celeste. seguimos con Daniel Horacio Melucci. Dice, ¿puede la ley de abastecimiento ser usada para obligar a fondos comunes de inversión a liquidar sus activos en dólares como intento de regular el precio del dólar bolsa? Mi pregunta va más orientada por la noticia de que la Comisión Nacional de Valores quiere obligar a los FCI a que sus carteras constituyan el 75% de sus activos en moneda local, y si hay alguna ley que proteja a los fondos de liquidar los activos en dólares. Bueno, es una muy buena pregunta. En general ha habido un criterio muy amplio a la hora de entender qué bienes y actividades y servicios están comprendidos en el artículo 1 de la ley. Si uno lee el artículo 1 de la ley, es amplísimo. Sin embargo, se lo modificó en el año 2014 y se estableció que todas estas actividades tienen que satisfacer de manera directa o indirecta necesidades básicas o esenciales. Ya incluso antes de esta modificación hablaba de necesidades comunes o corrientes, y sobre la base de esa redacción, al menos hay un fallo de la Cámara Contenciosa que excluyó, por ejemplo, la actividad de la tenencia y los títulos valores de las actividades comprendidas por la ley de abastecimiento. Con lo cual me parece que ese tipo de medidas como la que planteaba son de las pocas que podrían quedar fuera del ámbito de aplicación de la ley de abastecimiento. Así que me parece que se podría decir que no estarían dentro de su ámbito de aplicación, pese a que es muy amplio. Bien. Perfecto. Tenemos una Bueno, pregunta leemos más de la Juan última Coria. Sí, Juan Coria, el socio de la fundación. Él te comenta, sobre estas medidas actuales de control de precio por la pandemia, ¿existe alguna forma de evaluar seriamente si podemos acceder a los productos controlados al precio fijado? Hay una página, ya tuvieron carta virtual de los controles de precios, hay una página que no me acuerdo si es Precios Máximos Argentina o argentinapreciosmáximos.gov, está en la página de la Secretaría de Comercio, donde están publicados los precios de referencia por jurisdicción, que son precios de referencia, pero que en realidad los precios se retrotrayeron. En el caso del alcohol en gel, a los precios vigentes el 15 de febrero, y en el caso de los productos de la canasta básica, no me acuerdo si es el 6 de marzo. Entonces, además se establecieron disposiciones complementarias que obligan a los sujetos obligados, quienes expenden estos productos, los venden, los comercializan, a publicar cuáles eran esos precios al 6 de marzo en los comercios donde los venden. Con lo cual, ahí se debería poder acceder ahí, y el precio de referencia también se puede acceder por vía online a través de la página que mencionaba.
Bien, perfecto. Bueno, hemos agotado ya las dudas. Le damos ya modo de cierre, que nos quedan pocos minutos, a palabra a Ezequiel. Perfecto. Ahí Martín Sosa Vera pasó Precio al chat máximo. del link que comentaste. .producción.gov. Perfecto. Y Ezequiel, Bueno, lo escuchamos, Ezequiel. sí. Ahí. Ezequiel. Perfecto. Muchísimas gracias. Destaco nuevamente la claridad de Santiago y todos los opinantes. Realmente simplemente para destacar la oportunidad que me dieron. Yo tengo la concepción de que el mercado por sí solo no se regula. Y está demostrado y está acreditado. Y un poco la experiencia nos está indicando todo esto, es que el libre mercado per se lo único que trae es más desigualdad. Yo creo que la ley de abastecimiento y todas las leyes que estuvimos mencionando, la ley de competencia y demás, tienen como finalidad la protección del consumidor. Consumidor que es sujeto de especial tutela constitucional. Por lo cual, toda la libertad de mercado, la libertad de comercio y todas las libertades que hay, tienen que ser equilibradas, conglobadas e interpretadas en concordancia con los derechos del consumidor. Consumidor que, según destacó la Corte desde 2008 para acá, desde el EDESMA para acá, en reiteradas oportunidades y en Boston específicamente, es un sujeto vulnerable en relación a la desigualdad que existe en el mercado con respecto a los proveedores. Entonces, las medidas que se toman son tendientes a equilibrar esta desigualdad. Y las intervenciones que hace el Estado, y coincido con lo que dijo Santiago, y para mí es verdad, la ley de abastecimiento es como la última ratio, es te di esto, te di aquello, te di lo otro, te despejé el camino para competir, te habilité el campo para que lo puedas hacer coherentemente, y aún así seguís en tu tesitura, bueno, ahí recién entra la ley de abastecimiento. Coincido plenamente con las medidas que planteó Santiago, y para mí son las que hay que tomar, incluso son mucho más efectivas, muchísimo más efectivas. Y hasta podría ser incluso consideradas menos libertarias que las otras. Entonces, lo mismo con el tema del control de precios. Ojo, porque el 1121, inciso del Código Civil, no prohíbe declarar abusivo la cláusula de precio. De hecho, desnaturaliza, o sea, desvirtuaría el concepto de cláusula abusiva en sí. Ojo con eso. Y también esto precisamente tiene que ver con... El artículo lo interpreto de una manera distinta. Me parece que la prohíbe que los jueces declaren abusivas las cláusulas relativas a la relación entre el precio y el producto. Eso desde ya. Pero te agradezco mucho, Ezequiel. Coincido, me parece que tenemos una diferencia ideológica y como consecuencia de eso, de una manera de entender el mercado y de cuál es la finalidad y lógicamente de cuál es la función del Estado también en función de esa diferencia de interpretación. Es difícil que nos podamos poner de acuerdo en este contexto donde no podemos discutir ampliamente. En relación al tema de la igualdad, me parece que el libre mercado ha hecho que hay estudios que demuestran cómo los índices de pobreza hemos pasado de la revolución industrial previa a hoy a niveles de reducción de la desigualdad inmensos y de reducción de la pobreza inmensa, y puede vivir una cantidad de gente que antes no podría haber vivido porque existe un proceso de mercado que permite, a través de la iniciativa privada y la protección del derecho de propiedad. Y para mí, como decir, digamos, tenemos esa diferencia en cómo entendemos el proceso de mercado. Para mí es el sistema de cooperación social más eficiente que existe, aunque no es perfecto, obviamente, y tenemos una visión distinta de si el Estado debe o no intervenir en ese proceso y cómo debe hacerlo. Por el otro lado, lo que te quería comentar, bueno, el tema de los consumidores, sí son un sujeto prevalente, pero digamos, así como la Constitución protege a los consumidores, también protege el derecho de propiedad, la libertad económica, y dice que la propiedad es inviolable. Entonces, me parece que si bien una cosa son los mecanismos de tutela del consumidor mediante regulaciones como la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Alta Comercial, otra cosa es a través de instrumentos como la Ley de Abastecimiento,
que para mí habilitan una intervención demasiado intensa en la restricción de los derechos constitucionales de libertad económica y la libertad y la propiedad privada. Pero bueno, te agradezco muchísimo que hayas expuesto tu punto de vista. Gracias a vos, Santiago. Muy claro tu exposición. Y sí, y solo para... Yo creo que ahí lo veo, coincido bastante con lo que planteás en aspectos, puede ser que de la concepción del Estado y demás, pero coincido con lo que planteás. Me parece que la ley de abastecimiento es demasiado invasiva, es como, no sé, querer matar una cucaracha con una ametralladora, me parece. Sí, bueno, ahí, a ver, yo tenía, en ese documento donde tenía listadas las medidas recientes y demás, me había separado lo que han dicho de la ley de abastecimiento María Angélica Geli, Alberto Bianchi, Pablo Sanz, Héctor Mayral, y son administrativistas y constitucionalistas muy importantes que la fulminan a la ley, ¿no? Héctor Mayral dice que convierte en servicio público toda la actividad económica, te pueden obligar a producir, a vender, o sea, en un contexto cuando vos estás haciendo una actividad privada libre, ¿no? Por otra parte, la delegación de facultades es la más amplísima que puede existir en nuestro sistema, ha existido en nuestro sistema, eso lo dice Alberto, lo dice María Angélica Geli, básicamente María Angélica dice que se le da la facultad del 75, 18 al Poder Ejecutivo. Y Sanz dice, bueno, ningún servicio personal es exigible sin fundamento en la ley, una sentencia fundada en ley, y acá le estamos permitiendo que el secretario de Comercio nos obligue a producir bienes y a vender nuestra producción. Entonces, creo que, digamos, me alegra que tengamos algunos puntos de contacto, que creo que está claro cuáles son las diferencias, y te agradezco muchísimo la participación, el intercambio de ideas que me parece que enriquece siempre estos debates. Gracias, Santiago. Perfecto. Bueno, hemos ya llegado a las 20 horas, así que te agradecemos mucho, Ezequiel, el intercambio, y bueno, por toda la participación. Santiago también, te agradecemos mucho por habernos dado tu tiempo y todas tus exposiciones. Un placer, José Manuel. Yo quiero agradecer muy especialmente a todos los que estuvieron, a los que participaron, a las preguntas que hicieron, el espacio que me dio la Fundación Federalismo y Libertad. Así que nada, estoy muy agradecido y ha sido un placer. Muchas gracias, Santiago. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Queremos invitarlos porque, bueno, semanalmente vamos a seguir teniendo más charlas, más seminarios, así que, bueno, invitarlos a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram. Tenemos un canal de YouTube donde estamos subiendo todas las charlas con nuestros amigos, así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.